Bien, al principio cuando se crea un objeto se le suele poner un nombre. ¿Un nombre para qué? Para identificarlo, para saber lo que es. Si vosotros estáis viendo ahora mismo esta imagen, todos reconocéis que es un coche un poco viejecito, pero un coche. La palabra que identifica a este vehículo, en este caso, podría ser vehículo o la que todos conocemos como coche. Muy bien. Esto es un sustantivo, ¿vale? Esta palabra que identifica o le da nombre a un objeto es un sustantivo. Los determinantes son unas palabras que van justo delante de los sustantivos. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de los artículos. Artículos. Los artículos hay de dos clases. Están los determinados y los indeterminados. Muy bien. Los artículos determinados podríamos decir que son el, en el masculino, la, en el femenino, los, masculino plural, y las, femenino plural. Por lo tanto, para la palabra coche, tendríamos que, como es masculino, hablaríamos de el coche. Y en este ejemplo de aquí abajo, tendríamos los coches. Muy bien. Los indeterminados son aquellos que no dicen concretamente qué coche es, sino que hablan de un coche que puede ser un coche cualquiera. En este caso serían los determinantes indeterminados, serían un, en masculino singular, una, en femenino singular, unos, masculino plural, unas, femenino plural. En este caso, en el caso del primer coche sería un coche y en el caso de estos coches que tenéis aquí sería unos coches. Recordad que tiene que concordar siempre en género y en número, por lo tanto, si coches es masculino, el artículo que debéis de poner aquí, el determinante artículo que debéis de poner aquí es unos, que es el masculino, y como es plural, plural. No podríais poner unas coches, por ejemplo. También tenemos los determinantes demostrativos. Los determinantes demostrativos sirven para, también se tienen que poner delante del sustantivo y sirven para indicar la distancia. Por ejemplo, tenemos distancia de cerca, distancia media y de lejos. Por lo tanto, un determinante demostrativo que indique distancia de cerca sería este. Esto sería un masculino singular. Para el femenino singular sería esta. Para el masculino plural sería estos. Para el femenino plural sería estas. La distancia media se colocaríamos S. Esa para el femenino plural, singular, perdón, esa. Esos, masculino plural, esas, femenino plural. Y después, por una distancia de lejos, diríamos aquel, en masculino singular, aquella, en femenino singular, aquellos, en masculino plural, aquellas, en femenino plural. Esto es muy fácil para vosotros si os paráis a pensarlo. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurre decir aquellas casa
Nadie dice en una distancia de lejos un determinante en singular y después un sustantivo en plural, o al revés, sino que aquí lo que estamos haciendo es hacer siempre que concuerden en género y en número. Por eso no os los tenéis que saber de memoria, sino saber identificarlos cuando los veáis en un texto. Es decir, si yo hago un pequeño dibujo aquí, voy a ver qué tal me sale, y lo que voy a hacer es una casita. Esta casita, menuda casita me estoy haciendo. Esta casita está aquí delante, ¿veis? Es una casita grande porque la distancia así me lo indica. Después puedo hacer otra casita que esté en una distancia media, ¿no? Menudo chalet. Bien. Y después voy a hacer otra muy pequeñita allá lejos, más perdida, que es la que está más lejos de donde estoy yo situado. Pues bueno, con estos determinantes lo que podéis hacer es referiros a cada una de estas casas. ¿Con qué determinantes utilizaríais para cada una de las casas? Pues evidentemente los de cerca, diríais, en este caso, ¿qué es? Una casa. Es femenino, por lo tanto utilizaría el femenino singular. Esta casa. Si me estoy refiriendo a esta casa, a la que está en distancia media, lo que utilizaría, al ser también femenino singular, utilizaría esa casa. En el caso de que, por ejemplo, hubiesen más casas, pues utilizaría el femenino plural. Esas casas, siempre de distancia media. En cambio, cuando ya estoy refiriéndome a una distancia que está muy lejos, utilizaría en este caso el femenino singular, porque solo hay una casa, aquella casa. Si hubieran más casas, aquellas casas, y nunca ni aquel ni aquellos. ¿Por qué? Pues porque estoy refiriéndome a, en este caso, sustantivos que son femeninos, y utilizaría el determinante femenino. Los posesivos pueden parecer difíciles porque en el cuadro parece que hayan muchos. Entonces nos da una sensación de que son muchos que nos tenemos que aprender. Posesivos. Pero en realidad no hay tantos. Si os fijáis bien, los posesivos son bien si hay un poseedor, es decir, una persona que tiene algo, o si hay varios poseedores. Por lo tanto, si tenemos un poseedor, hay tres que son básicos, que es mi, tu, su. Si yo digo mi casa, parezco ete, tu casa o su casa, si me estoy refiriendo a una tercera persona. Eso lo puedo decir tanto en masculino como en femenino, por lo tanto me vale para el masculino y el femenino. Si estoy hablando en masculino o femenino plural, utilizo el mis casas, tus casas, sus casas. Es decir, es un determinante que indica de quién es esa casa. Es para determinar quién es el poseedor. En el caso de que haya más de un poseedor, es decir, varios poseedores, que no solo sea mi casa, sino que sea mía y tuya, por ejemplo, está muy claro que será nuestra casa. Nuestra. Tanto para femenino como para... Bueno, en este caso podría ser masculino nuestro y femenino nuestra. Si estamos hablando de coche, será nuestro coche. Aquí sí que habría una diferenciación, por lo tanto, vamos a borrarla y os lo voy a poner diferenciado para que no haya confusión. Entonces, si tenemos varios poseedores, aquí sí que habría diferenciación entre masculino y femenino. Si decimos nuestro coche, es mío y tuyo. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Vale. Nuestro coche sería masculino, nuestra casa sería femenino. Si estamos hablando en segunda persona, es decir, que no es mío, pero sí que es de dos personas o más, sería vuestro coche, y en femenino, vuestra casa. Y si hablamos de la tercera persona, que no es de nadie conocido, estamos hablando de una persona que está fuera del grupo, estamos hablando de su coche,
y de su casa. Aquí sí que no habría diferenciación en masculino y femenino, ¿vale? Ahora, vámonos a la parte plural, al plural. Vamos a separarlo aquí. Diríamos que nuestros sería nuestros coches para la parte masculino plural. Nuestros para la parte masculino plural y nuestras para la parte femenino plural, nuestras casas. Cuando dices nuestro, nuestra, nuestros o nuestras, estás diciendo que la casa es tuya y de alguien más. Cuando dices vuestra, vuestros, vuestro, vuestros o vuestras, estás diciendo que la casa no es tuya, es de alguien que está contigo y de otra persona más. En cambio, cuando dices sus o sus, aquí tampoco cambiaría, la casa o el coche ya no es ni siquiera de nadie que esté ahí contigo, sino que es de una tercera persona o terceras personas de las que estás hablando, ¿vale? Por lo tanto, para dejarlo claro, tendríamos que esto sería, aquí valdría tanto el mi, tu, su, mis, tus, sus, valdría tanto para el masculino como el femenino, masculino y femenino. Y aquí tendríamos el masculino singular, femenino singular, masculino plural, femenino plural. Os lo dejo aquí por si lo queréis ver de esta forma. Y por último, numerales que pueden ser cardinales o indefinidos. Cardinales o indefinidos. ¿Qué son los cardinales? Pues los que tienen unas palabras que harían de determinante justo delante del sustantivo, indicando un número exacto de cosas u objetos. Por ejemplo, si estoy hablando de 4 coches, digo 4 coches. Estoy hablando de una cantidad exacta de coches. Por lo tanto, esta palabra lo que haría sería la función de determinante cardinal, indicando un número exacto. Pero esta palabra también la utilizamos mucho. De hecho, la acabo de utilizar. Muchos coches. Aquí en este caso también estamos indicando un número de coches, pero es indefinido. ¿Indefinido qué quiere decir? Que no se sabe el número de coches. Pueden ser 2, 10, 20 o 40. Evidentemente muchos estamos refiriéndonos a más de 2, a un número. Pero si digo algunos, por ejemplo, algunos, estoy indicando un número también indeterminado, pero sería menor, ¿vale? O pocos, por ejemplo, estoy indicando un número reducido de coches. Pero aquí, en cambio, en los cardinales, digo el número exacto siempre. 6, 2, 1 o un, en este caso sería un, ¿vale? Un coche. Por lo tanto, los determinantes es algo fácil porque los hemos estado utilizando toda la vida. Lo único que pasa es que ahora tenemos que saber identificarlos.